Consultoría energética, experta en sostenibilidad y eficiencia energética, Patricia Castellote, que es responsable de mantenimiento y energía en Alcampo, y disculpamos la no presencia de Nacho Carrasco, director técnico del Leroy Merlin España, que por asuntos personales no ha podido acudir finalmente a esta 12ª convención CPONet. El debate estará moderado por Javier Mañueco. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días y lo primero, muchísimas gracias a CPONet por darnos la oportunidad de poder divulgar y daros a conocer lo que son los CAEs, los certificados de ahorro energético. Ingresar dinero en nuestra cuenta de resultados por ahorrar energía. Es algo tan sencillo como eso. Los CAEs, los certificados de ahorro energético, son una herramienta desarrollada por el MITER, el Ministerio de Industria y Transición para el Reto Demográfica, para dar cumplimiento a una obligación que tiene España, por medio del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de ahorrar un 43%, conseguir un 44% de eficiencia energética. Para ello se crearon los CAEs. ¿Qué son los CAEs? ¿Qué suponen? Toda actuación toda actuación que conlleve un ahorro de energía es susceptible de ser monetizada. Es decir, se puede conseguir dinero por esos ahorros de energía. En nuestra empresa hacemos un cambio de neumáticos en nuestra flota, esos ahorros se convierten en CAEs, se ingresa dinero por ellos. Se hace un cambio en el equipo de climatización, un cambio en el equipo en unas bombas, en unos motores, esos ahorros se convierten en CAEs, se ingresa dinero por ello. Se hace un cambio de un vehículo de combustión por un vehículo eléctrico, CAEs, se hace ingreso por ello. Se hace un cambio en cualquier proceso productivo que suponga un ahorro de energía, se convierten esos ahorros en CAEs y se convierten en ingresos económicos. Pero para hablar de todo esto con mucho más detalle y mucho más expertise, tenemos a María Cubillo, socia directora de SINCEO2, y a Patricia Castellote, responsable de mantenimiento y energía en Alcampo. Iba a venir Ignacio Carrasco, del Leroy Merlin, pero desgraciadamente no ha podido venir. En cualquier caso, sí que nos han mandado algunos datos, algunos números de los trabajos, de los CAEs que han realizado, que presentaremos al final. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Patricia, por participar. Voy a empezar ya a haceros algunas preguntas, aunque pretendemos que esto sea un poco un diálogo libre en el que podamos participar todos. La primera pregunta es para María. María, ¿es económicamente interesante gestionar los ahorros en eficiencia energética y convertirlos en CAEs? La primera pregunta sería, ¿es interesante ahorrar energía y dejar de pagar electricidad o gas? Bueno, pues esto hace que una inversión sea más rentable y que cada vez estemos con los equipos más actualizados y que estemos funcionando de una forma más operativa y con menor consumo, pero es que resulta que ahora con los CAEs, cada kilovatio hora que hayamos ahorrado se convierte en dinero. Suena fenomenal. Antes lo que hacíamos era que vamos a invertir, hacemos un proyecto muy grande, entonces lo que tenemos que hacer es preparar un proyecto, solicitar unas ayudas, empezar a preparar documentación, justificar, inversión, hacemos la instalación, pero no sabemos realmente si nos van a dar las ayudas o no. Y eran unas ayudas con un montón de datos, de documentación, que hacía que se retrasara muchísimo. Y cuando todos creíamos que entraba en la cuenta de resultados, que iba a venir un dinero, tardan 3 años o 3 años y medio en que entre ese dinero, que al final tampoco sabíamos exactamente el dinero que iba a entrar. Por lo tanto, los números del proyecto, con tanto que hemos estudiado, se quedaban un poco en albis. Ahora es al revés. Ahora queremos acometer un proyecto que va a ahorrar energía, hablamos con un sujeto delegado y les decimos, queremos hacer este proyecto. Esta sería la inversión, esto es lo que vamos a modernizar. ¿Cuánto me vas a dar? Es al revés. Y en menos de un año, que nos lo contará ahora Patricia, en menos de un año recibes ese dinero y tienes la seguridad de que vas a recibir ese dinero porque está firmado. Fenomenal. Patricia, ¿qué importancia tiene la eficiencia energética dentro de la política de sostenibilidad de Alcampo? Bueno, en Alcampo la verdad es que llevamos ya desde el 2010 con unos proyectos de eficiencia energética muy importantes. Para Alcampo la energía es un tema fundamental, ya no solo porque nos afecta, como ha dicho María, a la cuenta de resultados, sino también por el aspecto todo medioambiental, lógicamente. Y más ahora con lo que hemos visto que ha pasado, ¿no?, en Valencia. Entonces, nosotros, como digo, empezamos en 2010 pues con un proyecto muy ambicioso y a día de hoy puedo deciros que tenemos unos ahorros de más del 20%.
También considerábamos que nuestro sistema de gestión de energía queríamos que se certificase. Y entonces nos certificamos por la ISO 50001 todas nuestras tiendas. ¿Esto qué nos conlleva? Pues, lógicamente, a esos ahorros que llevamos desde el 2010, que hemos obtenido a través de la implantación de medidas de eficiencia energética, el poder consolidarlos y el tener una hoja de ruta a seguir. Eso es un poco a niveles. Ahora mismo tenemos una ambición muy importante porque tenemos unos objetivos con el organismo de SBTi y nuestros objetivos es que en el Scope 1 y el Scope 2 en el 2030 tenemos que tener una reducción de un 46% de las emisiones de CO2 y en el 2030 en el 2046 llegaremos a la neutralidad climática. Como veis, para el campo la energía es un tema fundamental y en el que trabajamos desde hace mucho tiempo. Fenomenal. Muy bien. Así deberían tomar ejemplo muchas empresas. Qué compromiso, enhorabuena. María, dentro de los distintos agentes que participan en el sistema CAES, los poseedores de ahorros, los sujetos delegados, oficinas técnicas, la administración, los sujetos obligados, sin CO2 es oficina técnica y sujeto delegado. O sea, participa en dos momentos de esta actuación. ¿Cómo puedes resumirnos un poco el trabajo que realizáis desde la oficina? Sin CO2 lleva 18 años en el mercado dedicado fundamentalmente a la eficiencia energética y la sostenibilidad. No hacemos ingeniería, no hacemos proyectos, ni arquitectura, ni instalaciones. Somos asesores. Trabajamos con todos nuestros clientes buscando siempre, de forma independiente y autónoma, el mejor sistema para conseguir el mejor ahorro y a la vez la mayor sostenibilidad del sistema. Es decir, cada empresa tiene sus objetivos, su planificación. Hemos hecho proyectos de planes directores de eficiencia energética, DIF, Metro de Madrid, Televisión Española, por lo tanto, como ejemplo grande, pero para otras muchas empresas. Es decir, cada cliente marca sus objetivos. Cada cliente se quiere posicionar en una cosa. Y Sin CO2 está ahí no solo para ayudarles a definir la hoja de ruta, sino para saber cuál es su punto de partida. Calculamos huella de carbono, hacemos su auditoría energética, planificación inicial, análisis normativo y regulatorio para saber dónde están y les proponemos alternativas para que ellos marquen y definan cuál va a ser su hoja de ruta y hacia dónde quieren llegar y en qué años. Entonces, siendo como éramos una consultora energética y seguimos siendo oficina técnica, hemos dado el paso adelante para ser sujeto delegado. Esta figura nos permite comprar directamente los ahorros sin intermediarios para tener una relación más directa con el cliente y obtener un máximo beneficio para ellos, que al final nosotros como consultora nos debemos fundamentalmente a nuestro cliente. Por lo tanto, en el sistema CAES seguimos actuando como esa oficina técnica y como sujeto delegado. Bueno, y un poquito más, porque nosotros tenemos un departamento de monitorización que nos estamos encontrando que dentro de lo que es los CAES, en algunos casos nos están pidiendo que incrementemos a nuestros clientes la medición de los consumos y tenemos ahí un departamento de monitorización que da ese soporte para poder instalar los equipos de medida y poder tener los registros que requieren la verificación o la obtención de evidencias para certificar los CAES. Estupendo. Patricia, bajando un poco al caso práctico, al terreno de juego, ¿nos podrías comentar alguna de las actuaciones que habéis realizado dentro de lo que es la eficiencia energética y que hayan sido susceptibles de ser acogidos como CAES, convertidos en CAES? Por supuesto. Nosotros, cuando se empezó a comentar el tema del CAES, la verdad es que desde el campo lo vimos pues, como un tema muy interesante, ¿no?, a poder solicitar, ¿no?, o ponernos en ello. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como os he dicho, tenemos una hoja de ruta en cuanto al tema de la eficiencia energética y lo que nos suponía es que si de estas actuaciones podíamos vender estos ahorros energéticos y conseguir unos beneficios, esos beneficios nos servirían para realizar otras actuaciones que teníamos, adelantar otras actuaciones que teníamos de esa hoja de ruta, poderlas llevar a cabo antes. Entonces, como me has preguntado, Javier, nosotros hemos seguido dos líneas en este tema de los CAES. Una, que son unos proyectos, unas actuaciones que están dentro de una lista, de unas fichas que están publicadas por el Ministerio, en donde, bueno, pues a través de nosotros, nuestro partner, en este caso Sin CO2, es el que nos ha cumplimentado esa información y nos ha
pues, se nos da unos ahorros energéticos que son los que vamos a vender. Aquí en estas actuaciones, dentro de estas fichas o de estos proyectos más estándar, tenemos incluidas en un primer lote 5 actuaciones de alumbrado, de sustitución de alumbrado, y dos actuaciones de sustitución de equipos por otros más eficientes. Y luego nosotros queríamos ir un poco más allá, porque dentro de todas estas fichas, yo lo hablaba mucho con María, porque nosotros hacemos unas reformas en nuestras instalaciones de frío donde estas fichas no recogían realmente de forma independizada todos los ahorros que acometemos con estas reformas. Entonces, nosotros desde Alcampo hemos querido dar un paso más, ¿no? Y hemos apostado por llevar la gestión o hacer un proyecto singular. Proyecto singular que nos lo están también llevando a cabo Ciencio 2 y con el que creemos que realmente ese proyecto singular es el que va a ver realmente todos los ahorros que nosotros conseguimos con estas reformas y con toda la implantación dentro de estas reformas que nosotros llevamos a cabo desde Alcampo. En este segundo caso el proyecto singular lo tenemos en proceso, es mucho más lento, lógicamente no es tan fácil como las otras actuaciones, que como son unas fichas son más fáciles de validar, pero que desde Alcampo apostamos también y estamos seguros de que también pues al final se validará y obtendremos esos beneficios que, como digo, podemos reinvertir en realizar otras actuaciones. Me enrolla un poco. No, perfecto, así queda más claro. Un tema que no hemos comentado es que todos estos ahorros, todas estas actuaciones se pueden convertir en CAEs, todas aquellas actuaciones iniciadas a partir del 27 de enero de 2023. O sea, no creéis que es una cosa que viene ahora. Todo lo que hayáis realizado en vuestras empresas de eficiencia energética, de ahorro de energía, a partir de enero de 2023 es susceptible de ser convertido en CAEs. Y para entrar un poquillo más en el detalle de lo que nos ha comentado Patricia sobre fichas estandarizadas, fichas singulares, que es un poco donde se crean las dudas de esta operativa, ¿nos lo podrías explicar con un poco más de detalle, María, por favor? En principio, lo que ha dicho el Ministerio es que toda actuación que ahorre es susceptible de obtener CAEs. Alguna salvedad tenía que haber. No se permiten aquellas que sigan potenciando la combustión de combustible fósil. Es decir, la sustitución de una caldera por otra que sigue consumiendo gas natural, aunque sea más eficiente, no entraría dentro de lo que es la posibilidad de conseguir CAEs, salvo siempre hay una excepción en el sector industrial, que sean gas intensivos, Bueno, tienen que cumplir una serie de especificaciones. Pero entonces, claro, decía muy bien, cambiar un electrodoméstico por otro genera CAEs, pero montar todo un expediente para un frigorífico y lo que pueda ahorrar, pues no tenía sentido. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Generar unas fichas para todas estas actuaciones que son 2 más 2 son 4, que no hay que calcular grandes cosas ni hay que hacer grandes mediciones, cambiar la iluminación, sistema de climatización, equipo refrigerante, cambio de neumáticos, de vehículo eléctrico, cambio de ventanas, etcétera, electrodomésticos, o bombas de calor, todo esto se llaman fichas estandarizadas. Y ahí hay unas 120, 130, no me acuerdo exactamente porque las están cambiando constantemente y van ampliando. Entonces, con estas sí que viene qué necesidad, o sea, el alcance. Como podéis ver, aquí hemos puesto qué fichas les aplicaban. Pues TER es porque es del sector terciario. Tenemos sector residencial, terciario, industrial y agrario. Y transporte. Entonces, TER es sector terciario. Es importante saber a qué sector nos aplican estas fichas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el alcance? Y luego el código. El código 030 es el de iluminación. Entonces, cada ficha nos facilita el alcance, a quién va dirigido, las condiciones que tienen que cumplir y la fórmula de cálculo del ahorro. Para que no venga yo y te diga, uy, cambia esto que vas a ahorrar 10, y te diga el otro, no, con esto vas a ahorrar 20. No, esto está en unas fichas que está calculado, está puesto con el Ministerio, está la fórmula, están las variables, de dónde se sacan y qué datos te tiene que dar el fabricante para poder calcular el ahorro real, entrecomillado, pero el que está determinado por la ficha y sobre el cual se va a hacer el cálculo de los CAEs, ¿vale?
Lo de entrecomillados, porque como bien sabéis, los ingenieros todo lo decimos depende y no es lo mismo. O sea, siempre hay alguna cosa que se podría mejorar, pero es suficientemente válido y suficientemente claro como para que tengamos un número claro de lo que es. Perdón, y los proyectos singulares son los que no se meten en las fichas, o sea, los que no caben por alguna razón, o como decía Patricia, que han hecho muchas cosas sobre un mismo sistema, que a lo mejor algunas de ellas se pueden meter en fichas, pero el hecho de agruparlas nos va a permitir aflorar más ahorros que los que obtendríamos por las fichas de forma independiente. O el hecho de utilizar distintas fichas a la vez, que van sobre una misma base de consumo, podrían dar un error porque estaremos calculando el ahorro 2 veces. Por eso se hace un proyecto singular, que no lo había dicho, perdón. Ahí es donde intervienen todavía más la asesoría y la consultoría para sacar un mayor rendimiento a los proyectos y a los ahorros. Patricia, como he comentado, eres la responsable de mantenimiento y energía de Alcampo. ¿Lo has hecho tú sola o has requerido la ayuda de otros departamentos? ¿Qué otros departamentos de la empresa se han involucrado en este tema? Bueno, yo decir que yo estoy englobada dentro del departamento técnico. Todo el departamento técnico ha colaborado, lógicamente. También tenemos el departamento financiero, porque lógicamente hay mucha... hay una poquita de burocracia, no tanta como antes con el IDAE, pero sí que hay, ¿no? Y entonces, pues bueno, se necesitan facturas y temas que al final es importante y tenemos que darlas para que al final se validen estos y se consigan estos ahorros. Y luego, por último, nosotros, como digo, como el tema pues todo el tema de medioambiental es muy importante para nosotros. En Alcampo tenemos unos comités de clima, ¿vale? Un comité de clima en el que está gran parte del comité de dirección de Alcampo, y en este comité también se ha trabajado con este tema. O sea, que al final todos un poco hemos colaborado, porque daros cuenta que al final estas actuaciones se tienen que realizar. Entonces, tenemos un departamento de compras que ha realizado las compras de todos los elementos que les he visto por ahí, algunos compañeros míos. Entonces, pues bueno, al final muchas partes y muchos departamentos todos han colaborado, ¿vale?, para conseguir estos ahorros y estos beneficios. Estupendo, trabajo en equipo. Sí. Y por último, como os hemos comentado, Ignacio Carrasco del Leroy Merlin iba a venir, al final por un tema más que justificado no puede asistir, pero sí que nos ha mandado unos pequeños datos de los trabajos y de los ahorros que han conseguido aplicando los certificados de ahorro energético en su empresa. Bueno, ¿los comentas tú, María, por favor? Sí, es que le da mal a la transparencia, pero ya se ha puesto. Bueno, queríamos reconocer, igual que hemos querido reconocer el trabajo tremendo que han tenido que hacer por parte de Alcampo, queríamos reconocer, aunque no hubiese podido venir Ignacio, el tremendo trabajo que han tenido que desarrollar por parte de Leroy Merlin. Cuando empezamos a hablar con las empresas, con los departamentos técnicos, todos lo ven interesante, todos empiezan a rodar, pero cuando empezamos a pedir documentación o a pedir algún dato o las dichosas firmas, que a veces son difíciles de conseguir porque necesitamos una firma del departamento técnico, del de mantenimiento, del instalador, pues se pone un poco complicado. Aunque nosotros tomamos la batuta en todo lo que podemos, necesitamos, sin lugar a dudas, el equipo técnico completo de la empresa. Vamos, completo. Hacemos lo posible para quitar todo el trabajo que podemos, pero quiero decir que tiene que estar implicado. Y entonces, el departamento de Leroy Merlin, como podéis ver, hicieron un esfuerzo tremendo recopilando un montón de actuaciones que habían desarrollado, quedan otras muchas por presentar, por supuesto, pero un montón de actuaciones desarrolladas desde el 2023, desde febrero del 2023, para poder aflorar y poder conseguir convertirlos en CAEs. Os hemos puesto aquí, en los dos casos, os hemos puesto el importe que les hemos dado al cliente. El importe es falso, ¿vale? Es porque no se puede desvelar públicamente con los acuerdos que hayamos pactado con cada uno de ellos, porque son muy determinantes, dependen de las condiciones de cada uno de ellos. Hemos puesto un valor estándar, que es genérico, es el que se está utilizando para los distintos cálculos en distintas ponencias. Pero lo que sí es reconocer el trabajo por parte de Leroy Merlin, por todo el esfuerzo que han hecho para, fijaos, todas las actuaciones que han podido extraer, que han llegado a 6,5 gigas de ahorro de energía, para poder certificar que estamos a punto de terminar ya la verificación antes del 30 de noviembre, que es la fecha que tenemos límite para liquidar este año. Así que nada más. Como dice María, lo importante es el dato aproximado. Una empresa, por los ahorros, aparte de haber ahorrado energía,
de los costes que le ha supuesto la energía, ha incorporado a su cuenta de resultados casi 700.000 euros. Eso es un poco el resumen que tenemos que enviaros de los CAEs. Finalizamos ya, daros las gracias, comentaros únicamente que nada más salir a la izquierda tenemos un pequeño stand en el que estaremos encantados de seguir solucionando dudas, de seguir explicando todo este proceso, y que a las 12:30 en la sala 4 vamos a entrar en más detalle en lo que son los CAEs, porque es un proceso semicomplejo, o sea, sencicomplejo, mejor dicho. Sencillo, porque es sencillo cuando se entiende y se aporta toda la documentación, pero tiene la complejidad de tenerlo todo preparado. Pero una vez todo preparado, es muy sencillo. Así que nada más, muchísimas gracias, Patricia. María, ¿qué quiere decir algo más? Una cosa, perdóname, es que dentro del sencicomplejo, que lo veníamos comentando con las ayudas del IDAE, a lo mejor tardas 3 años y medio en recibir el dinero. En este caso, con los CAEs, en menos de un año, antes de que acabe el año, Alcampo recibe su dinero. La diferencia está clara. Bueno, Perdón. Muchísimas gracias, Muchas Patricia. Gracias, María. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias a los tres por este enriquecedor debate en el que hemos descubierto cómo recuperar inversiones en eficiencia energética.